Bien, vamos a iniciar con la grabación de la sesión. Entonces vamos a continuar con el desarrollo del caso, que viene a ser el proyecto de implementación de pollos de engorde parrilleros, ¿no? Hasta aquí lo que hemos hecho es construir el flujo de caja. Primer paso era determinar el horizonte de evaluación del proyecto, que es para 6 años, que acabamos de corregir. Luego, construir el flujo de caja. Ese flujo de caja estaba compuesto por el flujo de inversión, que lo tenemos aquí, el flujo operativo y la sumatoria del flujo de inversión más flujo operativo más el valor terminal que está en el último año del periodo de evaluación del proyecto, nos da como resultado el flujo de caja económico. Es decir, en castellano es el flujo de caja sin financiamiento. Y si nosotros queremos evaluar con financiamiento, entonces contemplamos los efectos que tiene la deuda sobre el flujo, con ello determinamos el flujo de financiamiento, por lo tanto, ahora vamos a tener el flujo de caja financiero, es decir, el flujo de caja con financiamiento, que no es nada más al flujo de caja económico más el flujo de financiamiento. Entonces, una vez ya obtenido estos dos tipos de flujo, lo que toca es evaluar este proyecto con los indicadores de evaluación de proyectos de inversión. ¿Cuáles son esos indicadores? ¿Cuáles son los indicadores que vamos a utilizar para evaluar el proyecto? El TIR, la TIR-M, el índice de rentabilidad, el periodo de recuperación de la inversión y el periodo de recuperación de la inversión descontado tomando en cuenta el valor del dinero. Entonces vamos a utilizar 6 indicadores para poder evaluar este proyecto de inversión. Pero para poder utilizar estos indicadores de evaluación necesito una variable más que es fundamental. ¿Cuál es? La tasa de descuento. La tasa de descuento simplemente es el costo del dinero, es decir, el costo de oportunidad del dinero. El costo de oportunidad. ¿Estamos? Ahora, ¿de dónde saco esa información? ¿Cómo determino este costo de oportunidad? Es decir, la tasa de descuento que voy a utilizar para descontar estos flujos que acabo de determinar. ¿De dónde sacamos esa información? Creo que en el caso me lo dan, ¿no? Me lo dan los casos. En el caso, las variables que voy a utilizar para determinar el costo. Pero como nosotros estamos elaborando un proyecto, entonces no voy a tener esa información. Tengo que conseguir esa información. Y además mis proyectos son nuevos. No tengo información histórica. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos? Encuesta. Encuestas. A ver. Primero, vamos a lo siguiente. Nuestra inversión total, ¿a cuánto alcanza? La inversión total. ¿La inversión total de cuánto es? $1.460.500. $1.450.500, ¿no? Ahí. Esa es la inversión total. ¿Cómo estamos financiando esta inversión? Según el caso. Dicen, perdón, es 1.460.000, creo. Ah, ya, perfecto. $1.460.500, ¿no?
Muy bien. Ahora, ¿cómo estamos financiando esta inversión? ¿Cómo estamos financiando? Tenemos aporte propio. Tenemos deuda, capital externo. Y tenemos aporte propio. ¿Deuda de cuánto? $603,000. Esa es la deuda. Es decir, mi inversión estoy financiando con $603,000 con deuda. ¿Y aporte propio cuánto? Aporte propio de 857,500. ¿Estamos? Esa es nuestra estructura de capital. Si ustedes pueden verificar, se van a inversiones, ahí lo tienen, ¿no? 603,000, que es financiamiento externo, y financiamiento interno, 107,000. A ver, ¿por qué está aquí? Vamos a ver. Ah, claro, el total. 857,500, ¿no? Esa es la manera de cómo estamos financiando la inversión. ¿Estamos? Ahora bien, el banco, ¿cuánto exige por su dinero? Por sus 603,000 que está financiando. ¿Cuánto exige el banco? Está exigiendo lo que se llama el costo de la deuda. ¿De cuánto? ¿Cuánto es la tasa de interés? 10%. 10%. Perfecto. El banco exige por sus $603,000 que está financiando la empresa una retribución de interés del 10%, de una tasa de interés del 10%. ¿Estamos? Ojo que en este 10% no estamos contemplando, por ejemplo, los que son los gastos legales que se tiene que incurrir para obtener este financiamiento. No olviden que tienen que ir al banco por lo menos 3 a 5 veces. Les va a pedir fotocopias de algunos documentos. Esos son costos que hay que incluir: transporte, alimentación, etc. Además, cuando ustedes obtienen una deuda, les obligan a que tenga un seguro desgravable, ¿cierto? Entonces tampoco estamos contemplando esos costos adicionales que genera una deuda. Debería incluirlos. Pero en este caso no tengo la información, pues no lo vamos a incluir. Pero si ustedes quieren determinar un costo de la deuda real, hay que incluir todos los costos que implican obtener una deuda. ¿Estamos? Tanto los seguros, las primas de seguros, los gastos legales de condición. Al momento del desembolso, usted tiene que ir a firmar a una notaría. ¿Y quién paga la notaría? El cliente. ¿Estamos? Entonces, todo eso debemos incluir. Creo que ya tienen un videito ustedes, tienen un videito de cómo se obtiene ese costo real de la deuda. ¿Estamos? En este caso no tengo esa información, por lo tanto mi costo de la deuda va a llegar a ser la tasa de interés que me cobra el banco. Ahora, por otra parte, tengo un aporte propio de $857,500, que es el aporte propio, que es el financiamiento interno. La pregunta es, usted es el dueño del proyecto. El banco le va a apoyar, le va a financiar 603,000 de los $1,460,500 que necesitas para invertir en el proyecto. La contraparte es tu aporte, 857,500. Ahora la pregunta es, ¿cuánto exigirías de rendimiento por tus 857,500? ¿Cuál será el costo del capital propio? ¿Cuánto te gustaría obtener de rendimiento por tus 857,500? ¿Cuál es tu costo de oportunidad de 857,500? ¿Cómo obtenemos eso?
¿Cómo obtenemos eso? ¿Mm? ¿Cómo obtenemos esa información? ¿Ya llevaron la materia de finanzas 3? Bueno, ustedes están en el pénsul antiguo, ¿no? Entonces, la materia de decisiones financieras estratégicas. ¿Cursaron esa materia? ¿Sí o no? No leí la materia. No, no llevaron todavía. ¿Alguien llevó la materia? Ya, imagino, ¿no? Porque si ya están en proyecto han tenido que llevar esa materia. O si no, ¿qué han hecho para saltar esta materia? En esa materia, que es decisiones financieras estratégicas, hay un tema específico que es costo de capital. Ahí es donde se ve de cómo se obtiene el costo de la deuda y el costo del capital propio. Para obtener el costo del capital propio, hay varios modelos que normalmente se ve para un proyecto nuevo, es el modelo de KPM, valoración de activos de capital. Y el otro es el modelo Gordon, pero el modelo Gordon se utiliza cuando tenemos información histórica, pero en este caso no hay información histórica. Es un proyecto nuevo, por lo tanto, tengo que recurrir al modelo de KPM. El modelo de KPM me dice que el rendimiento va a estar relacionado con el nivel de riesgo que voy a asumir. Entonces, para poder utilizar y calcular el costo del capital propio, vamos a recurrir al modelo de KPM. Al modelo de KPM. ¿Y qué me dice el modelo de KPM? Bueno, le voy a confundir con este esquema que estoy haciendo. Vamos a cambiar el esquema, ¿estamos? Entonces, para calcular el costo del capital propio, voy a recurrir al modelo de KPM. Al modelo de KPM. Este modelo de KPM me dice que el costo del capital propio va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado medido por la variable beta por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo. Como estamos en un país en vías de desarrollo o países emergentes, entonces tenemos que hacer un ajuste a este modelo de KPM y lo vamos a agregar lo que viene a ser el riesgo país. El riesgo país. El riesgo país. Por eso lo estoy colocando con otro color. ¿Ok? Ese es el modelo que vamos a utilizar para calcular el costo del capital propio. ¿Estamos? Ahora bien, ¿de dónde obtengo esa información? En el caso creo que me lo dan. Me dan esas informaciones del mercado. Pero ¿cómo obtenemos esa información? Primero, ¿qué es la tasa libre de riesgo? ¿Alguien podría decirme qué es la tasa libre de riesgo? ¿Hay algún activo financiero cuyo rendimiento esté garantizado o asegurado? ¿Hay alguna inversión que esté libre de riesgo? No. El terreno, dice. Okay. El terreno. Los terrenos, ya. A ver, otro. ¿Algún activo financiero que sea libre de riesgo? Los bonos, dice.
DPF. Los DPFs. ¿Qué más? Los bonos. Los bonos que emiten los países son considerados libres de riesgo, porque estos nunca han llegado a incumplir, por lo menos hasta ahora, a pagar sus compromisos. Entonces, los rendimientos que ofrecen estos bonos del tesoro de cada país son considerados libres de riesgo. Por lo menos estos son considerados libres de riesgo, porque hasta el momento no han llegado a incumplir estas obligaciones. ¿Estamos? Entonces, como referencia, aquí vamos a colocar, a ver, vamos a ir aquí armando nuestro detalle, vamos a ir armando cómo vamos a construir el valor. Entonces, aquí vamos a construir nuestro costo del capital propio con toda la información que vamos a ir determinando. Ahí está. Entonces, la tasa libre de riesgo. Entonces, ¿cómo obtenemos la tasa libre de riesgo? Voy a dejar de compartir esto, se va a borrar obviamente. Y vamos a ingresar. Hemos dicho que la tasa libre de riesgo son considerados los rendimientos que ofrecen los bonos de los estados. Especialmente se utilizan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos, porque ustedes saben muy bien, aún Estados Unidos sigue teniendo una economía bastante fuerte, ¿no? Entonces, aquí nos podemos ver. A ver, quiero cerrar esto. Okay, a ver. Entonces, nos vamos a ir revisando dónde podemos conseguir esa información. ¿Cuáles son los rendimientos que ofrecen los bonos del Tesoro? En este caso, vamos a tomar en cuenta de una economía fuerte, que viene a ser los Estados Unidos, la economía de los Estados Unidos. Entonces, vamos a elegir como tasa libre de riesgo los bonos que ofrecen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. ¿Estamos? Entonces, nos vamos a ir a la página Investing. Aquí tenemos bastante información financiera. Aquí vamos a conseguir la información. Entonces nos vamos a mercados, fondos, tenemos a renta fija, aquí tenemos bonos de los estados, tenemos español a 10 años, a 2 años. En este caso lo voy a dar bonos de estado y aquí ustedes van a poder ver los bonos que ofrecen cada uno de los países. Aquí por ejemplo tenemos Alemania, Argentina, Australia, ¿no? De ahí los países. Por ahora no me interesa los demás. Vamos a tomar en cuenta a la economía más fuerte que viene a ser Estados Unidos. Entonces vamos a buscar los rendimientos del Tesoro de los Estados Unidos. Aquí. De 1 mes a 30 años. Vamos a buscar. Y aquí ustedes tienen los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Fíjense, aquí está el comportamiento de cómo se ha comportado en el último periodo, comparando con la situación actual y el último mes, ¿no? No es para poder analizar, no es la clase para analizar, pero lo que nos interesa a nosotros es cuál es el rendimiento que está ofreciendo estos bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Tenemos a 1 mes 0,005%, a 3 meses, 1 año 0,048%, a 2 años. Voy a trabajar con el de 5 años. Entonces, fíjense, aquí tengo el rendimiento de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos a 5 años. Nos dice que es de 0,8050%. Entonces, esa información es lo que voy a llevar a mi libro de Excel. Entonces, no voy a dejar de compartir.
0.8050, van a recordar. Entonces ya tengo la información, la tasa libre de riesgo, RF, de 0.8050 era, ¿no? 80-50, por ciento. Ahí está. Entonces, ¿qué significa eso? Que si usted no quiere asumir riesgo por su inversión, entonces estos 857.500 los puede invertir en los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Pero ¿cuánto de rendimiento va a obtener? 0.8050%. Es decir, ni siquiera 1%. Porque es considerado libre de riesgo. Es decir, rendimiento garantizado. ¿Estamos? ¿Qué otra información se necesita para el modelo KPM? El rendimiento del mercado, A ver, ¿cuál es el rendimiento del mercado que está obteniendo? El rendimiento del mercado. Entonces, para obtener el rendimiento del mercado, vamos a recurrir nuevamente a un índice que aglutina las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. ¿Cuál es el rendimiento que está obteniendo este índice que aglutina las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos? Entonces, para ello, nos vamos a ir nuevamente a la página de internet y vamos a ingresar a la página de Yahoo Finance. Es aquí donde vamos a obtener la información. Entonces voy a buscar el índice que es el SP500, Standard Poor's 500. Aquí lo tenemos. Este índice lo que hace es aglutinar, como les decía, las 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Entonces aquí podemos ver la evolución, por ejemplo, del precio de las acciones de las 500 empresas, ¿no? Esto es el día de hoy. El día de hoy, por ejemplo, inició con un precio de 4.183.49 y ha cerrado con un precio de 4.197.05. Es decir, hoy día le ha ido bien a este índice. Pero lo que me interesa es de los últimos 5 años. ¿Qué pasó en los últimos 5 años? Fíjense, hace 5 años las acciones de este índice estaban cotizadas en $2.098.86. Hoy están cotizadas a $4.197.05. Dije bolivianos, es dólares. ¿Estamos? Entonces, esa es la información que necesito. Hace 5 años, 2.098.87. Entonces, esa información lo voy a llevar allá. Voy a tratar de copiar esto a la pantalla, pero ahí vamos a capturar la pantalla. Vamos a volver al Excel. Vamos a cortar lo que no nos sirve. Lo que me interesa lo vamos a dejar, ¿ok? Así para que no nos moleste lo demás. Ahí está. Entonces, fíjense, tengo un precio, voy a poner el precio inicial de hace 5 años que estaba en $2.098.86. Hoy tenemos un precio final, después de 5 años, de las acciones de este índice, en $4.197.05.
Ahí está. Ahora lo que voy a calcular es cuál es el rendimiento que ha tenido el precio de estas acciones en los últimos 5 años. Entonces, rendimiento. ¿Cómo calculamos el rendimiento? Precio final menos precio inicial dividido entre el precio inicial. Es decir, ha tenido un rendimiento del 99.97%. En 5 años, eso ha sido el rendimiento de las acciones de este índice Standard Poor's 500 de 99.97%. Pero yo lo quiero el rendimiento anual, no quinquenal. ¿Cómo lo calculo el rendimiento anual? ¿Cómo lo calculamos? Dividido entre 5. Dividimos entre 5. Perfecto. Ahí está. 19.99%. ¿Correcto? 19.99%. Entonces ya tengo esta información. Ya tengo el rendimiento del mercado. Fíjense, estoy sacando el promedio del mercado, que son 500 empresas más grandes de los Estados Unidos. Ahí está. ¿Qué variable más necesito? El beta, ¿no? Beta, que es el riesgo del mercado. Si quieren, esto se llama la sensibilidad. Sensibilidad, empresa, mercado. Es decir, nos muestra el riesgo del mercado, que son riesgos propios del mercado. Hay dos tipos de riesgo. El riesgo que son propios de la empresa y los riesgos propios del mercado. Los riesgos propios de la empresa se pueden minimizar diversificando la inversión. Pero estos riesgos que son propios del mercado no podemos minimizar, no los podemos controlar. Por ejemplo, actualmente estamos viviendo el tema de la pandemia. ¿Las empresas han podido controlar este riesgo de la pandemia que le ha afectado a las empresas en temas de sus ingresos, costos? No. No están al alcance de las empresas. Son coyunturas que estamos viviendo, pero que ha afectado al mercado en su conjunto. A la mayoría de las empresas les ha afectado. Por no decir todas. Pero hay empresas que se han beneficiado por la situación actual que estamos atravesando. Por lo tanto, seguramente estas empresas han incrementado sus rendimientos a comparación de otras empresas que han disminuido. Por ejemplo, ¿a qué empresa le está yendo bien en este momento? No me acuerdo. Pedido ya. Las compañías de farmacias, la plataforma que estamos utilizando, ¿no? Zoom. Este tipo de compañías han incrementado su rendimiento en esta época de pandemia que estamos atravesando. Pero hay compañías que la han ido bastante mal. Cuando los países han decidido cerrar sus fronteras, por ejemplo, a las empresas de American Airlines, ¿no? A las empresas turísticas, ¿no? Hay compañías que realmente han sufrido este tema de la pandemia. Entonces, eso es lo que me mide el beta. ¿Dónde podemos conseguir esta información? Podemos conseguirlo de un docente que da en una universidad de Estados Unidos, que es Damodaran. Él ya nos los presenta calculado toda esta información del riesgo del mercado. Entonces, esto nos lo podemos conseguir yéndonos a la página Damodaran online. Aquí lo vamos a conseguir la información. En datos, data del mercado y risk del mercado. Aquí tenemos toda la información
que nos los presenta este profesor ya determinado. Entonces, por ejemplo, nosotros queremos las betas por sector, por industria, ¿no? Aquí están las betas por industria. Estamos en un país emergente. Entonces vamos a utilizar un beta de un país emergente, de los mercados emergentes. Podemos buscar de los Estados Unidos, de Europa, de Japón, ¿no? Pero como estamos en un país emergente, utilizamos emergente. Entonces, pinchamos eso, los betas de los países emergentes o de los mercados emergentes, y se va a descargar un Excel. No sé si ustedes han podido ver aquí, se ha descargado un libro de Excel. Entonces voy a abrir el libro de Excel y les voy a compartir eso. Aquí está. Uy. Ahí pueden ver. Sí, se ve. Perfecto. Entonces, aquí está el beta. Esto es beta apalancado. Y esto es el beta desapalancado. Por sector, por industria. Me interesa estas dos columnas. Esto y eso. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos, fíjense, las betas, los riesgos del mercado, incluido el riesgo financiero, y los betas del mercado sin incluir el riesgo financiero. Ahí está la diferencia entre beta apalancada y desapalancada. Ya después voy a hablar qué es el riesgo financiero. Entonces, fíjense, aquí tenemos los betas apalancadas y desapalancadas por sector, por industria. Tenemos la industria del comercio, tenemos construcción, tenemos educación, tenemos la industria electrónica, tenemos alimentos, hotel, información, servicio de información, petroleras, ¿no? Entonces, fíjense, ahí están por sector, agrupados por sector. Transporte, telecomunicaciones, servicios, etc. Si ustedes, si su proyecto no pertenece a ninguna de la industria o de este sector, pues pueden utilizar el del mercado también, el del mercado, ¿no? El del mercado. Entonces, voy a utilizar el del mercado de forma general. Voy a asumir que no tengo o que mi empresa no pertenece a ninguna de estos sectores que me presentan, entonces voy a agarrar el del mercado total. ¿Estamos? El del mercado total me dice que el beta apalancada es de 1.05, es decir, incluido el riesgo financiero. Y la beta desapalancada me dice que es de 0.75. Bueno, tiene más decimales como ustedes pueden ver, pero vamos a trabajar con 0.75. Estamos con 0.75. Entonces, debemos elegir el beta desapalancado, que no incluye el riesgo financiero. ¿Estamos? Entonces, voy a traer este beta de 0.75. Beta de 0.75. Esto se mide en veces, esto no es porcentual. En veces. Entonces, esta es la sensibilidad de empresa del mercado. Entre paréntesis es el beta desapalancado. Yo necesito el beta apalancado. Necesito sensibilidad de la empresa mercado, pero apalancado. El beta L. ¿Qué significa incluir el riesgo financiero? ¿Nuestro proyecto está financiado con capital externo? ¿Sí o no? Sí. Sí, Sí, dicen. tenemos financiamiento. Y financiarse con capital externo es incurrir a un riesgo financiero, de que en algún momento yo no pueda cumplir estos compromisos con el banco. Porque si yo no voy a tener la capacidad de generar flujo para cubrir estas obligaciones, pues me voy a ver
en la obligación de deshacerme de mis bienes. Es decir, el banco me va a embargar mis bienes. Ese es el riesgo financiero. Es decir, de que en algún momento yo no voy a poder cumplir estos compromisos con el banco. Ahí nace el riesgo financiero. ¿Estamos? Entonces, la persona que recurre a obtener un financiamiento, ya sea para financiar una operación o una inversión, está incurriendo a un riesgo financiero. Por lo tanto, ese riesgo financiero lo tengo que incluir al riesgo del mercado. Y eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo lo vamos a incluir esto? De la siguiente manera. Me voy a ir más bajito. Aquí. Voy a ir construyendo mi estructura de capital. Estructura de capital. Que ya lo tengo, simplemente lo voy a traer para no estar yendo a otra hoja. Financiamiento con deuda. ¿Cuál es el importe del financiamiento con deuda para la inversión? Le dicen, no sabe lo que está realizando, no sé si eso es lo mío. ¿Sigo en el Excel o en el...? Sí, en el Excel está. ¿Ahora sí ven? Ahora sí. Perfecto. Entonces les decía, aquí está. Voy a traer mi estructura de capital, que ya lo tengo aquí. ¿No? Ya lo tengo la estructura. Esta es la estructura. Pero lo voy a traer para no estar yendo a mi otra hoja. ¿Estamos? Para no estar yendo a la siguiente hoja. Entonces, fíjense, financiamiento con deuda, $603,000. Financiamiento con capital propio. ¿Cuánto? Sí. Total de inversión. Total de inversión asciende a 1.460.500. ¿No? Ese es el total de inversión. Ahora bien, ¿cómo determino el beta apalancado? Es decir, ¿cómo incluyo el riesgo financiero a mi deuda? Aquí vamos a editar la ecuación. Beta apalancada va a ser igual a la beta desapalancada por 1 más la deuda menos el impuesto dividido entre el capital propio. Entonces, beta apalancada va a ser igual a beta desapalancada por 1 más la deuda menos el impuesto dividido entre el aporte propio. Es decir, aplicando esa ecuación va a ser igual. Beta desapalancada 0.75 por 1 más la deuda, que es de 603,000, por, como la deuda tiene un efecto impositivo, lo restamos entonces el ahorro fiscal, que es el 25%. Creo que lo tenía aquí arriba, no lo tengo en datos, ¿no? Aquí está, 25%, aquí está. Todo eso dividido ¿entre quién? Entre el aporte propio, financiamiento con capital propio. Y cierro paréntesis y le damos Enter. Cuando me olvido cerrar otro paréntesis, ahí está, ya me lo corrigió ya. Ahí está. Fíjense, ahora mi beta apalancada, es decir, incluyendo el riesgo financiero al riesgo del mercado, es de 1.15 veces.
Entonces ya tengo el beta apalancado, que ya está incluido el riesgo financiero. ¿Qué más necesito? ¿Qué más necesito? Ya tengo tasa libre de riesgo, tengo el rendimiento a mercado, tengo el riesgo del mercado, incluido el riesgo financiero. Lo que me falta es Riesgo de país. riesgo país. Como estamos en un país emergente, entonces los inversionistas extranjeros van a esperar un premio adicional por invertir en estos países. ¿Y cómo obtenemos el riesgo país? ¿Cómo obtenemos el riesgo país? El riesgo país simplemente va a ser igual. Los rendimientos que ofrece Bolivia por sus bonos, menos el rendimiento que ofrece, en este caso, Estados Unidos por sus bonos. Ya lo tenemos aquí, ¿no? Este es el rendimiento que ofrece Estados Unidos por sus bonos soberanos. ¿Y Bolivia cuánto exige? A ver, veamos cuál es la tasa de rendimiento que ofrece Bolivia por sus bonos. Entonces, para ello, nuevamente vamos a ir a la página de internet y vamos a ir a la página del Banco Central de Bolivia para obtener esa información. Banco Central de Bolivia. Nos vamos a ir a información económica, operación de mercado abierto, en resultados de subasta, bonos del Banco Central, de bonos del Tesoro. Bonos del Tesoro. Mira, el 17 de marzo, vamos a ver aquí, vamos a abrir un libro PDF. Aquí tenemos, por ejemplo, miren, los bonos que ofrece Bolivia, perdón, los rendimientos que ofrece Bolivia por los bonos a 20 años, 4.8%. A 30 años, 5%. A 50 años, 5.10%. En este caso necesito el de 5 años. Entonces no me sirve esta información, vamos a buscar más. A ver. 50 años. Tampoco. Quiero el de 5 años. Nuevamente 50 años. $10 años, 15 años, ¿no? Aquí miren, a 10 años, 2.58. 15 años. $10 años, 15 años, nuevamente. 10, 15, 20, 50 años. $10 años, 15 años. Bueno, no hay de 5 años. Anterior. $10 años, 20 años, 50 años. Voy a tomar en cuenta el de 10 años. Hay que ir buscándole. Para no perder mucho tiempo, voy a elegir el de 10 años. ¿Estamos? 10 años, 3.20%. Entonces, esa información vamos a llevar. Bolivia ofrece por los bonos del Tesoro a 10 años 3.20%. ¿Ok? 3.20%. Entonces, si hay alguien que quiere comprar los bonos del Tesoro de Bolivia a 10 años, va a obtener un rendimiento de 3.20%. El rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos era a 5 años. Entonces, también para comparar, no puedo comprar uno con 10 y uno con 5. Entonces, vamos a ir a traer el de 10 años. ¿Estamos? El de 10 años. Entonces, nos vamos a ir otra vez a la página de Investing, ojalá que no la haya cerrado. Creo que lo tengo aquí, a 10 años. $1.606, ¿no? 1.606.
1.606%. Ahí está. Ese es el rendimiento que está ofreciendo Estados Unidos por sus bonos a 10 años. Por lo tanto, el riesgo país va a ser el premio que ofrece Bolivia por invertir en los bonos soberanos, que no es nada más la diferencia RP va a ser igual la diferencia entre los rendimientos que ofrece Bolivia menos los rendimientos que ofrece Estados Unidos. Entonces, fíjense, Bolivia ofrece un premio por tener un mayor riesgo del 1.59%. 1.59%. Aquí tengo y les presento el riesgo país. Con esto ya estaría en condiciones de determinar el costo del capital propio. Costo de capital propio. Y así tienen que hacerlo en su proyecto. Entonces, ¿qué me dice? A ver, vamos a editar la ecuación para que no se olvide. Porque la mente es frágil, ¿no? El costo del capital propio va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado por la prima de mercado que no es nada más la diferencia entre el rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Más el riesgo país. Okay. Entonces ahí está. El costo del capital propio va a ser igual a la tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado, que es beta, el beta apalancado, ¿no? Que ya está incluido el riesgo financiero, por rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Ahí está. Entonces, tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado por el rendimiento del mercado menos la tasa libre de riesgo más el riesgo país. Por lo tanto, usted debe exigir por su dinero de 857.500 una rentabilidad mínima del 24.38%. Solo así usted va a compensar su costo de oportunidad del dinero. ¿Estamos? ¿Se entendió cómo se obtiene esta información ahora? Esto lo voy a llevar a un costadito para que ustedes lo tengan. ¿Estamos? Lo voy a llevar esto a un costadito para que ustedes lo tengan esa información. Aquí a un costado lo voy a llevar. Ahí está. Entonces, se ha movido. Ahora sí. Riesgo país. ¿Qué es esto? A ver, ¿qué
¿Qué más lo que se movió? A ver. Ah, ya, aquí debe estar el problema. Cambió de valor, ¿no? No debería cambiar. Ahora sí. Ese era el problema. Muy bien, ahí está. Entonces, lo que yo voy a traer es la información que me dan para el caso. Para el caso me dan la información. Pues vamos a ir a traer. Entonces, en este caso nos dice, a ver, nos vamos a ir a nuestro enunciado. Información para determinar el costo del capital propio. Nos da una tasa libre de riesgo de 5.8, rendimiento de mercado 12.60, riesgo del mercado 1.125 y riesgo país 2.5. Entonces, esta información vamos y buscamos en nuestro libro de Excel. Vamos a datos y aquí lo tenemos la información. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es ir y traer esa información. ¿Ok? Entonces, ahí está. Traemos toda esta información. En este caso, ya me lo dan el beta apalancado. Entonces, beta apalancado ya me lo dio. Ahí está. Esto no se mide en términos porcentuales, sino en veces, ¿no? En veces. 1.125 veces. El riesgo, ahí no vino. Ahí está. Muy bien, ahí está. Con eso puedo determinar mi costo de capital propio. Entonces, nuevamente, siguiendo la ecuación, tasa libre de riesgo más el riesgo del mercado por rendimiento de mercado menos la tasa libre de riesgo. Más el riesgo país, 15.95%. ¿Ok? Esta es la tasa de descuento que vamos a utilizar para descontar nuestros flujos. Muy bien. Entonces ya tenemos el costo del capital propio, que es 15.95%, por los 857.500. Pero también tenemos otro costo. El otro costo es el costo de la deuda. ¿Cuál es el costo de la deuda? Por ahora hemos dicho que vamos a trabajar con la tasa, ¿no? Con la tasa de interés que cobra el banco, que en este caso es 10%. 10%. Ahí está. Muy bien. Ahora tengo dos tasas de interés. Uno por mi capital propio y el otro por el financiamiento. Ahora, ¿cuál de estas dos tasas voy a utilizar para descontar el flujo? ¿Cuál utilizo? Tengo una inversión de ¿cuánto es? De $560,000, ¿no? 560,500 creo. O 1.560,000. 1.460.000. Esta es la inversión total. De esta inversión total, tengo financiamiento externo y tengo financiamiento interno. El financiamiento interno es de externo es de 603,000. Y el financiamiento interno es de 857,500.
el banco me exige una rentabilidad por su dinero del 10%. Y el inversionista, por su capital propio, exige una rentabilidad del 15%. Ahora la pregunta es, ¿qué tasa utilizo para descontar y evaluar este proyecto? Tengo dos tasas. Uno el de la deuda y el otro el del capital propio. ¿Cuál de estos dos voy a utilizar para descontar estos flujos ahora? ¿Cuál de ellos? ¿El de capital propio? El de capital propio. ¿Por qué? ¿Por qué debería utilizar el de capital propio? De la deuda, Lisa. ¿Y por qué debería utilizar el de la deuda? Si aquí Porque es más bajo el porcentaje, el riesgo. porque para conseguir 1.460.500, ambos han invertido. Uno más que otro, sí. Hay más aporte propio que deuda. Entonces alguien dirá, ninguno de los dos. Calculemos el promedio, porque hay un financiamiento interno y externo. Entonces vamos a calcular el promedio. Vamos a calcular el costo de financiamiento que engloba o que englobe tanto el costo de la deuda y el costo del capital propio. Y esto es el costo de capital, que se evalúa mediante el costo promedio ponderado de capital. ¿Y quién nos dice el costo promedio ponderado de capital? Nos dice que el costo promedio ponderado de capital es igual al costo de la deuda por 1 menos el impuesto por el porcentaje de financiamiento de la inversión con deuda más el costo del capital propio por la proporción de financiamiento con capital propio. Es decir, el costo promedio ponderado de capital es igual al costo de la deuda por 1 menos el impuesto, porque no olviden que la deuda es deducible de impuestos, por la deuda dividido entre la deuda más el aporte propio, es decir, dividido entre el total de inversión, por el costo del capital propio, multiplicado por el capital propio dividido entre la inversión total, que es deuda más capital propio. Ahí está. ¿Tengo la información, el costo de la deuda? ¿Tengo esa información? Sí, ¿no? 10%, ahí está. ¿Tengo el costo del capital propio? Sí, 15.95. ¿Sé cuánto está aportando? ¿Se está aportando con deuda? Sí, 603.000. Entonces las deudas son datos conocidos. Capital propio también. Tenemos, toda la información tenemos. Entonces ya está mi información completa. Lo único que tengo que hacer es calcular. Entonces, ahora me va a decir lo siguiente. Para no estar haciendo esta operación tan larga, esto de aquí, este es el porcentaje de financiamiento con deuda. El porcentaje de financiamiento con deuda. ¿Qué porcentaje de la inversión? Porcentaje. A ver, vamos a hacerlo así para que se entienda más. Porcentaje de la inversión
financiado con deuda. Ahí está. Y este otro me muestra el porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Vamos a calcular el porcentaje de la inversión financiado con deuda y el porcentaje de la inversión financiado con capital propio. Con capital propio. Ahora, ¿cómo calculo? ¿Qué porcentaje de esta inversión, que es 1.460.500, se ha invertido con deuda? ¿Cómo calculamos eso? En términos relativos, en términos porcentuales. Es decir, en otras palabras, ¿qué porcentaje representa 603.000 de 1.460.500? Una simple división, ¿no? Es decir, el 41% de la inversión ha sido financiado con deuda y el 59% de la inversión ha sido financiado con capital propio. Y ya. Y lo voy a traer también el impuesto. El impuesto, que es el 25%. Eso lo voy a traer de datos para no estar yendo hasta allá. Con eso ya estoy en condiciones de determinar el costo de capital. El costo de capital, que es el costo promedio ponderado de capital, o por su sigla en inglés, WACC. Aquí es igual. A ver, nos dice que es igual. Costo de la deuda. Costo de la deuda es 10% por 1 menos el impuesto, que es 25%. Eso multiplicado por el porcentaje de la inversión financiada con deuda, que es 41%. Más el costo del capital propio, que es 15.95%, por el porcentaje de la inversión financiado con capital propio, que es 59%. Es decir, el costo de capital, el costo de conseguir 1.460.500 para invertir es de 12.46%. 12.46%. Ahora, en vez de mejorar mi situación, lo que he hecho es empeorar. Si antes tenía 2 tasas, ahora tengo 3. Ahora tengo 15.95, que es el de capital propio. Tengo el de la deuda, 10%. Y tengo el del capital, perdón, y tengo el costo en conjunto, el costo global, que es el costo de capital de 12.46%, que engloba el costo tanto de la deuda como el costo del capital propio. 3 tengo a falta de 2 ahora. ¿Cuál utilizo de los 3? ¿Cuál utilizo de los 3? El costo de la deuda, dice. El costo de la deuda. ¿Por qué el costo de la deuda? A ver. Primero pensemos un poquito en mi flujo. A ver. Aquí. Pensemos en estos dos flujos. El flujo de caja económico y el flujo de caja financiera. Primero, el flujo de caja económico no contempla la deuda. Y el flujo de caja financiero sí contempla la deuda. Ahora la pregunta es, a ver,
¿Qué representa estos 248.645 hasta el año 6? ¿Y qué representa estos 104.650? Habíamos dicho inicialmente que el flujo de caja nos muestra las entradas y salidas de efectivos que genera el proyecto. Entonces, es efectivo, es liquidez, entonces, es dinero. Y lo que tendría que preguntarme es lo siguiente: ¿para quién es este dinero y para quién es este otro dinero? Pensemos primero en esto, a ver, flujo de caja financiero. Como mi proyecto contempla deuda, entonces veamos primero el flujo de caja financiero. Ese dinero que está generando el proyecto de 104.650 en el año 1, 100.000 en el año 2, 115.000 en el año 3, sucesivamente. ¿Para quién es? Para el inversionista. Para el inversionista, para quien colocó el dinero. Porque ese es el dinero que queda, el efectivo que queda, que generó el proyecto, después de haber cubierto ya los costos de ventas, gastos operativos, se ha cubierto la deuda también, incluso, fíjense, ya se está cubriendo la deuda, aquí se pagó la cuota. Entonces es para el inversionista, para el que ha puesto el dinero. ¿Y cuánto es el que exige de rendimiento el inversionista? 15, 10, 12. ¿Cuánto exige el inversionista por su dinero invertido en el proyecto? Como Del 95. 15 al 95. 15.95. Entonces, esta es la tasa que vamos a utilizar para descontar nuestros flujos. Damos, esta es la tasa. Para que quede bien claro eso, voy a hacer aquí un análisis. Fíjense. Voy a querer realizar una evaluación con financiamiento. Y voy a también querer evaluar sin financiamiento. Sin financiamiento. Quiero hacer dos tipos de evaluaciones. Y para ello voy a tener dos tipos de información: el flujo de caja financiero y el flujo de caja económico. No se olviden que el flujo de caja financiero contempla la deuda y el flujo de caja económico no contempla la deuda. ¿Estamos? Entonces, a ver, si yo quisiera hacer una evaluación con financiamiento, si yo quiero hacer una evaluación con financiamiento en mi proyecto y tengo como información un flujo de caja financiero que ya contempló la deuda, es decir, que ya mi flujo contempló la deuda, es decir, ya está cubierto la deuda, como en este caso, es este flujo que tenemos. Ese flujo es lo que tengo y quiero hacer una evaluación con financiamiento. ¿Qué tasa debo utilizar? Para ello debo preguntarme, ¿para quién es el efectivo que está generando el proyecto? Para el inversionista. ¿Y el inversionista cuánto exige por su dinero? 15.95%. Entonces, cuando yo quiera realizar una evaluación con financiamiento y tengo un flujo de caja financiero, utilizo como tasa de descuento el costo del capital propio. ¿Estamos? Ahora, si yo tengo una evaluación sin financiamiento, quiero hacer una evaluación sin financiamiento, es decir, sin contemplar la deuda, 100% con capital propio, pero resulta que tengo un flujo de caja financiero que ya está incluido la deuda. Quiero evaluar sin financiamiento, pero tengo un flujo de caja financiero que sí contempla la deuda. Por lo tanto, no puedo realizar esta operación, porque la información que tengo ya está contemplada la deuda y yo quisiera hacer una evaluación sin deuda. Entonces no puedo hacer esa operación. No podría evaluar mi proyecto. Ahora, si yo quisiera evaluar con financiamiento mi proyecto que contemple la deuda, pero tengo un flujo de caja económico, es decir, que no contempla la deuda, es decir, tengo este flujo, pero resulta que quiero hacer una evaluación con financiamiento,
que contemple la deuda y tengo una información, un flujo sin financiamiento, que es el flujo de caja económico, entonces la deuda, no se olviden que tiene un impacto sobre el flujo. ¿Cuáles son esos impactos? Primero, es que tiene un efecto impositivo. Por lo tanto, si no está contemplado el efecto de la deuda en este flujo, entonces el efecto de la deuda debe estar contemplado en la tasa. Fíjense, en la tasa estamos contemplando la deuda. Aquí estoy contemplando la deuda, ¿no? Miren, al costo de la deuda lo estoy restando el efecto impositivo. Entonces, usted lo puede incluir el efecto de la deuda al flujo o le puede incluir a la tasa, pero no a ambos. ¿Estamos? A uno de los dos. En este caso, quiero evaluar con financiamiento, pero resulta que tengo una información sin financiamiento, es decir, un flujo construido sin financiamiento, entonces utilizo una tasa de descuento que contemple el efecto impositivo. ¿Y cuál es esa tasa? El costo promedio ponderado de capital. Entonces, ahí es donde yo utilizo como tasa de descuento el costo promedio ponderado de capital. Costo promedio ponderado de capital. Ahí está. Y finalmente, si yo quisiera hacer una evaluación sin financiamiento, pero tengo como información un flujo de caja que tampoco incluye la deuda, entonces eso quiere decir que estoy con esta información y quiero evaluar sin financiamiento, es decir, que no contemple la deuda. La pregunta es, ¿para quién es estos flujos que genera el proyecto? Queremos evaluar sin deuda y tenemos información que es el flujo también sin deuda. ¿Para quién son esos flujos generados por el proyecto? Para el inversionista, ¿no? Para el que impuso 857.500. ¿Y cuánto es el que exige de rendimiento por su capital propio? 15.95%. Es decir, el del costo del capital propio. ¿Estamos? Entonces ya sabemos cuándo utilizar una tasa y cuándo utilizar otra tasa. ¿Estamos? Eso para que quede bien claro. Entonces vamos a utilizar estas dos tasas para evaluar nuestro proyecto. Entonces fíjense qué tan importante es esta variable, el costo del dinero. Es fundamental, fíjense, es un montón de información. Es un montón de información que nosotros debemos profundizar cada uno de ellos. Pero por eso hay una materia específica que ustedes van a hablar netamente de esto. Entonces van a ver los detalles, los pormenores que hay detrás de cada una de estas variables. ¿Estamos? No es el tema de hoy, pero sirve como información para poder determinar una correcta tasa de descuento. ¿Estamos? Muy bien, con eso ya estamos en condiciones de calcular los indicadores de evaluación de inversiones. ¿Cuáles son esos? ¿Cuál es el primer indicador? Muy bien. Eso ya es lo más fácil, ¿no? Esos son los más fáciles. Indicadores de evaluación. Evaluación. Valor, la unidad de medida, el criterio y la interpretación.
Ahí está. El primer indicador es el valor actual neto, más conocido como BAN. ¿Cómo calculamos el BAN? El BAN nos dice que simplemente es los flujos de caja actualizados que genera el proyecto menos la inversión inicial. Entonces, como ya ustedes llevaron la materia de evaluación financiera de inversiones, entonces no tienen problemas para calcular y nos vamos directamente al cálculo. Primero, actualizamos los flujos que genera el proyecto. Voy a aumentar aquí una fila más, por favor, para que nosotros lo tengamos ahí mismo. Aquí es el criterio, aquí lo vamos a poner criterio. Aquí lo voy a poner la unidad de medida y aquí lo voy a poner con financiamiento. Lo voy a abreviar ya, con financiamiento y sin financiamiento. Es decir, vamos a evaluar con y sin financiamiento. ¿Estamos? Con y sin financiamiento. Sí. Ok. Para que así podamos comparar los resultados. Muy bien. Primero calculemos o evaluemos nuestro proyecto con financiamiento. Entonces veamos. Vamos a actualizar los flujos, BNA, la función BNA para actualizar los flujos. Entonces, hemos dicho, si queremos evaluar con financiamiento y tenemos un flujo de caja financiera, entonces utilizamos como tasa de descuento el costo del capital propio. En este caso es de 15.95%. Punto y coma. ¿Qué valores debo actualizar? Los flujos. Los flujos que genera el proyecto, ¿no? Y cerramos paréntesis. A ese flujo actualizados al día de hoy que genera el proyecto, lo debo restar la inversión inicial. Aquí, ¿por qué lo estoy colocando más? Porque ya mi inversión está con negativo. Entonces, más por menos va a ser menos, va a restar. Pero si yo volviera a colocar un menos, en vez de restar, lo que va a hacer es sumar, porque menos, por ley de signos, es más. Entonces, tengan mucho cuidado. Entonces, tengo un BAN de 260.438. Pregunta. ¿Se acepta o se rechaza el BAN bajo el indicador de evaluación valor actualmente? ¿Aceptamos o rechazamos el proyecto? Acepto, Alicia. ¿Por qué? ¿Por qué aceptamos? Porque el- la caracterización del BAN es si es mayor a 1, el proyecto es viable. Si es igual a 0, no sé, no recuerdo bien esa parte. Pero si es mayor a 1 es 0, ¿no? ¿Quizá? El criterio nos dice, Criterio. si es mayor a 0 el BAN, el proyecto se acepta. ¿Correcto? En este caso, sí es mayor a 0 el proyecto se acepta. El BAN es un indicador de generación de valor. Nos dice que el proyecto está generando valor para la empresa en términos de hoy de $260.438. Después de haber cubierto la inversión de 857.500 y haber cubierto el costo del dinero de 15.95%. Entonces el proyecto sí es viable financieramente. Y esto es medido en términos monetarios, en dólares, ¿no? En dólares. Entonces nos dice el criterio. Entonces aquí lo colocamos. Si el BAN es mayor a 0, entonces se acepta. Se acepta. Punto y coma. Caso contrario, si fuera menor a 0, se rechaza. Ahí está. Ahora, ¿cuál es la interpretación?
Ya lo interpretamos, ¿no? El proyecto está generando valor para la empresa en términos de hoy de $260,438 después de haber cubierto inversión y el costo de oportunidad del 15.95%. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, vamos con el otro indicador, que es la tasa interna de retorno, conocido como la TIR. Para calcular la TIR utilizamos la función. Nos dicen valores. Los valores son los flujos. Entonces aquí incluimos todos los flujos, incluido la inversión inicial. La tasa interna de retorno es un indicador de generación de rentabilidad. Entonces nos dice este indicador que el proyecto está generando de rentabilidad promedio del 22%. Es decir, el proyecto genera una rentabilidad promedio del 22%. Entonces, olvidándome del banco, ¿aceptamos o rechazamos el proyecto mediante este indicador TIR? Lo aceptamos, dicen, ¿Por qué? porque su tasa de descuento es mayor a la que da ahí. Del inversionista. Ajá, sí, exacto. El criterio nos dice, si el rendimiento generado por el proyecto es mayor a la tasa de descuento, se acepta. Entonces, es 22% el rendimiento promedio que genera el proyecto. ¿Y cuánto es la tasa de descuento? 15.95%. Este es el rendimiento mínimo que exigían los inversionistas. Mínimo que exigían. Pero fíjense que el proyecto está generando 22. Por lo tanto, el proyecto se acepta. Esto es evaluado en términos relativos, en términos porcentuales, ¿no? Entonces, para no estar haciendo de nuevo, lo voy a copiar esto aquí. Pero esto no es mayor a 0, sino tiene que compararse con la tasa de descuento. ¿Listo? Entonces, en este caso se acepta porque el rendimiento generado por el proyecto es mayor que el rendimiento mínimo exigido por el inversionista, que es 15.95%. Ellos esperaban mínimamente 15.95%, pero el proyecto es generoso, así que le genera una rentabilidad del 22%. ¿Estamos? Muy bien. Ahora vamos a calcular el otro indicador que viene a ser la tasa interna de retorno modificada. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre estos dos indicadores de generación de rentabilidad? Porque ambos miden la rentabilidad. Ambos miden la rentabilidad. ¿Mm? La TIR modificada corrige 3 problemas que tiene la TIR normal. 3 inconsistencias que tiene la TIR normal. La primera es que estos flujos que genera el proyecto son reinvertidos en el propio proyecto. Es decir, estos flujos que está generando el proyecto se reinvierten en el mismo proyecto. Y la TIR me dice, por esta reinversión de los flujos, se exige una rentabilidad mínima del 22%. Y la pregunta es, ¿ese es el rendimiento mínimo que están exigiendo los inversionistas? No, dicen. No, ¿cuánto están exigiendo? 15, creo. 15,95. 15.90. Sí. Ese es el primer problema que tiene la TIR. Entonces la TIR es muy optimista. Es muy optimista. Le dice que esta reinversión de los flujos lo va a hacer al 22%.
Sin embargo, los inversionistas exigen una rentabilidad mínima del 15,95%. Y ese es lo que corrige la TIR modificada. Lo segundo que corrige, la presencia de múltiplos TIR. Es decir, de acuerdo a los cambios de signos que puede tener el flujo, un proyecto puede tener más de 2 TIR, es decir, más de 2 tasas internas de retorno, dependiendo del comportamiento del flujo. Es decir, si se presentan flujos anormales, es decir, que hayan cambios de signos, puede ser que un proyecto tenga 2 tasas internas de retorno. Entonces, ahí, si tenemos ese problema, también me lo corrige la TIR modificada. ¿Estamos? Y lo otro es la tasa de financiamiento. Por ejemplo, ¿qué hubiera pasado si en este flujo del cuarto año hubiera sido negativo? Lo voy a poner así. 134.050 negativo. ¿Qué significa que sea negativo en el año 4? Que las salidas de efectivos han sido mayores que las entradas de efectivo. ¿Y cómo cubrimos ese déficit de efectivo? ¿Cómo se cubre? ¿Qué hacen ustedes cuando se gastan más de lo que les representan los ingresos? ¿Cómo se cubre un déficit? ¿Mm? ¿Qué hacen ustedes cuando se gastan más de lo que les ingresa? Lo prestamos, dicen. ¿Buscaron préstamo? Recurren al financiamiento, ¿no es cierto? Recurren al financiamiento. Y la TIR me está diciendo, si usted va a requerir un financiamiento en el año 4, ese financiamiento lo va a obtener a una tasa del, bueno, aquí ya cambio obviamente porque lo puse negativo, ¿no? Del 19%. ¿Será que es lo correcto eso? Me dice, la tasa de financiamiento va a ser a la misma TIR. Eso no es correcto eso. ¿Cuánto es el banco que me está cobrando? ¿Cuánto me cobra la tasa el banco? 10%. 10% y no 19%, ¿no? En peor de los casos puede cambiar, puede ser por ahí un poquito más o menos, dependiendo, pero no va a ser a la misma TIR. Entonces, ese es el otro problema que corrige la TIR modificada. ¿Estamos? Y hay otros más, pero no lo vamos a entrar a detalle. Entonces, nos quedamos con esos 3 problemas que tiene la TIR normal. Por lo tanto, para ello, para corregir esa inconsistencia que tiene la TIR normal, pues vamos a calcular la TIR modificada. Entonces, fíjense, nuevamente, me dice los valores. Los valores son los flujos, nuevamente. Agarramos todos los flujos. Cierro paréntesis. Ah, no. Punto y coma. Me pide la tasa de financiamiento. Si en algún momento usted requiere un financiamiento adicional, entonces, ¿a qué tasa vamos a obtener? En este caso, al costo de la deuda, que es el 10%. Punto y coma. Tasa de reinversión. Estos flujos se reinvierten. Esa reinversión de estos flujos, el inversionista exige una rentabilidad del 15,95%, que es la tasa de reinversión. Cierro paréntesis y le doy enter. Es decir, realmente el proyecto me está generando una rentabilidad promedio del 21% y no, como decía, del 22%, ¿no? Este es el rendimiento real que estaría generando el proyecto en términos de hoy. ¿Estamos? Esto también es medido en términos porcentuales. Y el criterio es lo mismo que la TIR, ¿no? Si la TIR es mayor a la tasa de descuento, se acepta. Caso contrario, se rechaza. ¿Estamos? 21% es mayor al 15,95%. Ahora vamos a ingresar a otro indicador que viene a ser el índice de rentabilidad. Índice de rentabilidad.
Esto es un indicador de eficiencia. Un indicador de eficiencia. Entonces, ¿cómo calculamos? Este indicador nos muestra la relación que hay entre el flujo que genera el proyecto y la inversión inicial. Entonces, lo vamos a calcular de la siguiente manera. Vamos a actualizar los flujos que genera el proyecto a una tasa de descuento del 15.95%. Los valores, los flujos, nos pide los flujos que a partir del año 1 hasta el año 6. Ese flujo actualizado al día de hoy lo dividimos entre la inversión inicial. Pero la inversión inicial está con signo negativo. Por eso está con rojo. Entonces, para ello, lo vamos a sacar un valor absoluto para convertirlo en positivo. Sacamos valor absoluto de inversión. Y ya está. Le damos Enter. Entonces, tenemos un índice de rentabilidad de 1.30. ¿Cómo interpretamos? Por cada $1 invertido en el proyecto me devuelve $1.30. Invierto 1 y el proyecto me genera $1.30. Entonces, ¿aceptamos o rechazamos bajo este criterio? O bajo este indicador de evaluación. Esto también se mide en veces o en dólares. Por cada $1 invertido me genera el proyecto $1.30. ¿Cuál es el criterio para aceptar o rechazar este proyecto? Mediante este indicador de evaluación, índice de rentabilidad. ¿Con quién se debe comparar? Fíjense que el BAN debe ser mayor a 0, la tasa interna de retorno debe ser mayor que la tasa de descuento, la tasa interna de retorno modificada también debe ser mayor que la tasa de descuento, y el índice de rentabilidad debe ser mayor que ¿quién? Mayor a 1, ¿no es eso? Mayor a 1, perfecto, mayor a 1, ¿no? Mayor a 1. Ahí está. Es mayor a 1, es 1.30. Invierto $1 en el proyecto y el proyecto me genera $1.30. ¿No? Ahí está. ¿Alguna consulta, alguna pregunta hasta aquí? No hay, ¿no? Bien. Ahora fíjense, podemos concluir y decir que el proyecto se acepta, es viable financieramente, porque nos está generando valor por 260,000 en términos de hoy, está generando una rentabilidad promedio del 21%, y por cada $1 invertido nos está generando $1.30. Entonces el proyecto se debe aceptar con financiamiento. Con financiamiento. Ahora veamos si podemos mejorar ese resultado. A ver, ¿cómo podemos mejorar este resultado? Tengo financiamiento. Y resulta que nosotros habíamos construido los 3 sistemas de amortización para pagar la deuda, ¿no? ¿Con qué sistema estamos trabajando ahorita? Con el sistema francés. Con el sistema francés, fíjense, nuestro proyecto sí es viable financieramente. Tenemos un BAN de 260,438. 22, 21 y 1.30. ¿Estamos? Ahora, ¿qué pasaría si yo cambiaría de sistema de amortización? ¿Qué pasaría si fuera alemán? Se van a ver, nuevamente, acuérdense de los resultados. A ver, si quieren, saquen los fotitos ahí para comparar. Entonces, vamos con el sistema alemán. 460, a ver. Sistema alemán. Y nos vamos al flujo. ¿Empeoró o mejoró la situación? ¿Se mantiene? A ver, ¿cuánto tenía de BAN antes? 460 y algo creo le dicen. 260. Ahora tengo 465,000. O sea, 5,000 menos por trabajar simplemente con otro sistema de amortización. Entonces, si me tocara elegir entre francés y alemán, ¿cuál elijo?
El francés, dice. Francés, ¿no? Ahora vámonos el otro sistema, a ver. ¿Qué pasa si tenemos la oportunidad de elegir el sistema americano? ¿Qué pasó? Aumentó. Aumentó. Mucho mejor el americano. 300,000 dólares es mi valor adicional que me generaría el proyecto. Una rentabilidad promedio del 20%, 25%. 1.35 por cada dólar invertido. Entonces, si va entre los tres sistemas, nos quedamos con el sistema Americano. Americano. Y seguramente ustedes recordarán cuando hemos hablado, ¿no?, de deuda buena, de deuda mala, cuando estuvimos realizando este cronograma de pagos. Habíamos dicho que en el sistema americano se termina pagando más intereses. Y donde menos se paga interés en el sistema alemán. Pero justamente donde yo pago menos intereses es donde yo tengo resultados menores que los otros sistemas. Fíjense, 300,000, si yo elijo alemán, me dejo llevar porque estoy pagando menos intereses, pero resulta que mi recompensa es mucho menor que los otros sistemas. Entonces, ahí va de la deuda mala y de la deuda buena. Porque una inversión genera una rentabilidad y la rentabilidad generada me va a servir para poder cubrir los compromisos que yo tengo. ¿No? Entonces, el que más nos conviene es el sistema americano. Entonces, podemos concluir aquí, el proyecto sí es viable financieramente, pero debo financiar mi deuda bajo el sistema americano para pagar esa deuda. Debo elegir un cronograma de pagos bajo el sistema americano. Si yo quisiera mejorar mis resultados, con los tres sistemas el proyecto es viable financieramente, pero si yo quisiera mejorar mis resultados, debería elegir como amortización de mi deuda el sistema americano. ¿Estamos? Ahí está. ¿No? Ahora vamos a evaluar este mismo proyecto, pero tomando en cuenta 100% de la inversión con capital propio, es decir, sin tomar en cuenta la deuda. Voy a hacer cuenta que no me gusta trabajar con deuda, mucho menos con el banco, así que el quien va a poner el dinero, el 100%, va a ser el inversionista, capital propio 100%. Entonces, para ello voy a utilizar el flujo de caja económico, es decir, que no contempla la deuda. Entonces voy a hacer los mismos cálculos. DNA, tasa. ¿Cuál tasa voy a utilizar? Quiero evaluar sin financiamiento y tengo como información el flujo de caja económico. Entonces, nuevamente el 15.95%. Entonces, nuevamente 15.95. Punto y coma. Los valores, en este caso el flujo de caja económico. Cierro paréntesis, a eso lo resto la inversión inicial. Entonces tengo un BAN de $133,303. Vamos con la TIR, después vamos a comparar los resultados. La TIR es de 18%. La TIR M va a ser de ¿cuánto? Tasa de financiamiento 10%, tasa de reinversión 15.95%. Enter 18%. Debe haber alguna diferencia, ¿no? Hay una diferencia, obviamente, ¿no? Cuando usted pone 18.37 y 17.35. ¿Okay? El índice de rentabilidad. Actualizamos los flujos a la tasa de descuento del 15%. Flujo de caja económico. A esto lo dividimos la inversión inicial. Pero como la inversión está con
Signo negativo, lo sacamos valor absoluto para que se vuelva positivo. Ahí está, 1.09. ¿El proyecto es viable financieramente sin financiamiento? Sí, Sigue listo. siendo viable. Si usted quisiera trabajar 100% con capital propio, el proyecto es viable financieramente. El proyecto sí se debe aceptar. ¿Por qué? Porque tiene un VAN mayor a cero, es decir, está generando valor en términos de hoy de $133,000 después de haber cubierto la inversión y el costo del dinero. Genera una rentabilidad promedio del 18%, una rentabilidad promedio real del 18%, ¿no? Ya hemos visto que tiene una diferencia, pequeña diferencia, y estaría generando por cada $1 de inversión un 1.09 dólares. Por lo tanto, es mayor a cero el banco. Es mayor que la tasa de descuento tanto la TIR como la TIR. Y es mayor a 1 el índice rental. Entonces el proyecto es viable financieramente. Si usted quisiera trabajar 100% con capital propios, el proyecto sí es viable. Pero si yo comparo los resultados entre el con y sin financiamiento, ¿con cuál trabajamos? Con financiamiento. Financiamiento. ¿Por qué trabajamos con financiamiento? Porque los resultados son... Porque me da una mayor rentabilidad. Tenemos una mayor generación de valor, tenemos una mayor rentabilidad comparando que sin financiamiento. Sin embargo, el proyecto es viable con y sin financiamiento, pero donde los resultados son muchísimo mejores es con financiamiento. Entonces, se debe trabajar con financiamiento en este proyecto de inversión. Alguien me dirá, pero sí, prestarme dinero es un riesgo. Sí, es un riesgo porque nadie garantiza que te va a ir bien. Y si te va mal, no vas a pagar la deuda. Vas a perder tu capital, aparte vas a quedar endeudada. Pero a mayor riesgo, mayor rendimiento, principio de finanzas, ahí está cumplido. Ahora, alguien se preguntará, ¿por qué el confinanciamiento es mayor que el sin financiamiento en los resultados que se ha obtenido? ¿Por qué? A mayor riesgo, Mayor riesgo, mayor rentabilidad. Está bien por el principio de finanzas. Por el crédito fiscal. Porque la deuda, es decir, el apalancamiento financiero, tiene dos impactos directos sobre el flujo. La primera es que la deuda genera carga financiera, es decir, genera intereses. Y estos intereses son deducibles de impuestos. Estamos ahorrándonos en el pago de impuestos. ¿Cuánto me estoy ahorrando en tema de pago de impuestos? Fíjese, 15,075 es el ahorro. 15,075 de manera anual. Ese es mi ahorro fiscal. Me estoy ahorrando $15,000 de manera anual. No es poquito, ¿no? $15,000. Ese es el efecto de la deuda. Hace que yo pague menos impuestos. Es decir, me estoy ahorrando en tema de pago de impuestos de 15,075. Ese es el primer impacto de la deuda sobre el flujo. El segundo impacto es reduce el tamaño de la inversión. Fíjense, sin financiamiento, mi aporte propio tendría que ser 1.460.500. Esa es la cantidad de dinero que yo necesito para que este negocio empiece a funcionar. Si yo trabajara con 100% capital propio, este es el dinero que tengo que conseguir. O el aporte que tengo que hacer. Pero si yo financio parte de esta inversión, mi inversión propio, es decir, mi aporte propio simplemente sería de 857.500. Entonces hay una disminución en el aporte propio. Por esos dos impactos que tiene la deuda sobre el flujo, hace que los resultados con financiamiento sean mucho mejores que el sin financiamiento. ¿Queda claro?
Sí, dice. ¿Qué más nos falta? A ver, vamos a ir a nuestro caso. Vamos a ver si ya estamos cumpliendo. Ya tenemos el flujo de caja con financiamiento, que es el flujo de caja financiero. Tenemos el flujo de caja sin financiamiento, que es el flujo de caja económico. La tasa de descuento ya lo tenemos. Nos pide el BAN con y sin financiamiento, ya está. TIR con y sin financiamiento también. TIR M con y sin también. Índice de rentabilidad con y sin financiamiento también. Nos falta el periodo de recuperación de la inversión con y sin financiamiento. Y el periodo de recuperación de la inversión descontado con y sin inversión. Luego nos falta ya el análisis de sensibilidad, que eso lo vamos a dejar para la siguiente clase. ¿Estamos? Entonces, hoy vamos a culminar con el modelo determinístico, donde contempla una variable de entrada para las variables de salida. ¿Estamos? Entonces, lo que nos faltaría simplemente es los periodos de recuperación de la inversión, es decir, en cuántos años recuperamos la inversión. Entonces, para ello, lo que vamos a hacer es calcular los flujos de caja acumulados. Entonces, para ello, voy a traer esta información aquí. Voy a copiar el formato. Aquí. Y este es el... Para no estar escribiendo, voy a copiar aquí. Ahí está. Entonces voy a traer el flujo de caja económico. ¿Qué es lo que pasó? Ahí está. Entonces traigo los flujos y ya está. Entonces voy a calcular el flujo de caja acumulado para saber en cuántos años recupero la inversión. Tengo una inversión de 1.460.000. Con el flujo generado del primer año estoy recuperando 248.000. Pendientes por recuperar 1.211.000. Esto es 1.211.000. Con el segundo año recupero 247.000. Pendientes por recuperar 964.000. Y esto puedo replicar hasta el año 6. Entonces, fíjense, ¿en cuántos años estamos recuperando la inversión? Está entre el año 5 y el año 6. No olviden que este es el año 0, este es el año 1, ¿no? Ahí está, ¿no? Está entre el año 5 y el año 6. Entre el año 5 y el año 6. Entonces, ¿cómo vamos a calcular? Aquí vamos a colocar periodo de recuperación de la inversión. Es la PRI. Estamos sin financiamiento. Entonces, ¿cuántos flujos negativos tenemos acumulados? 1, 5. 2, 5. 3, 4 y 5. Entonces colocamos 5. Más, lo puedo hacer con la función contar, pero no nos va a complicar la vida. Y luego me dice 5 flujos negativos más el flujo de caja antes de recuperar la inversión. El flujo de caja acumulado antes de recuperar la inversión. ¿Cuánto es? 121. Está con negativo, entonces lo voy a sacar el valor absoluto para que se vuelva positivo. Ese flujo de caja acumulado antes de la recuperación lo divido entre el flujo de caja del año siguiente. En este caso, 1.771.006. Es decir, el proyecto se está recuperando, perdón, la inversión total se está recuperando en 5 años, en 5.07 años.
Esto está evaluado en años. Aquí, ahí está. ¿No? En 5.07 años se está recuperando la inversión total, sin financiamiento. Pero no estoy tomando en cuenta el valor del dinero en el tiempo. Fíjese, lo que he hecho es una suma y resta, como si todos estos flujos estarían en el día de hoy. Pero ustedes saben muy bien, los flujos de caja que se encuentran en el futuro, tenemos que encontrar sus valores equivalentes al día de hoy. Entonces, para eso voy a calcular el flujo de caja a descontado. Entonces voy a calcular el flujo de caja descontado. Voy a descontar los flujos al día de hoy. La inversión inicial ya está en el día de hoy. No hay nada que hacer. Este flujo está en el año 1, entonces quiero encontrar su equivalente al día de hoy. Para ello, voy a dividir entre el factor financiero que contempla la tasa de descuento del 15% y esto elevado al periodo 1. Es decir, el flujo que está dentro de un año de 248,000 al día de hoy tiene un equivalente de 214,441. Y así sucesivamente puedo ir actualizando todos los flujos. Entonces, con esto, también estoy en condiciones de calcular el flujo de caja descontado acumulado. Entonces va a ser 1.460.500 más 214,000 saldo del flujo de caja acumulado más 183,000. Y esto puedo replicar hacia la derecha. Y nuevamente ahí tenemos ¿cuántos flujos de caja negativos? 5. 5 más el flujo de caja acumulado antes de la recuperación, que es 595,000, dividido entre el flujo de caja del año siguiente. Es decir, se está recuperando la totalidad de la inversión en 5.8 años. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Ahí está. Ahora voy a copiar este mismo formato para hacerlo con financiamiento. Ah, no, aquí ¿qué hice? Aquí arriba cometí el error, ¿no? Aquí tenía que haber calculado el periodo de la recuperación de la inversión descontado. Descontado. Esto es lo que tenía que haber venido aquí. Ahí está. Ahora me falta con financiamiento. Entonces esto ya es flujo de caja financiero. Flujo de caja financiero. Voy a traer los flujos. Ahí está. Vamos a ver si se calcula automáticamente. Si se ha calculado, pero aquí, ¿qué es lo que está sucediendo? No me diga, ah, no, aquí le cambié el signo, recuerdan, no lo voy a corregir. ¿Por qué está esto así? Ah, ya, por el sistema de amortización, miren, ¿no? Está correcto eso. Porque ahí pago los 603,000, ¿no? Es una fuerte cantidad de dinero, es por eso tengo un flujo negativo ahí. Muy bien. Ahí está. Vamos al flujo de caja descontado. Vamos a ver la tasa de descuento que está correctamente. Ahí. ¿Esto está correcto? Okay. Listo. ¿Cuántos de flujos de caja negativos tengo? 5, ¿no? 3, 4, 5.
5 más el flujo de caja acumulado. Bueno, tengo que sacar el valor absoluto, ¿no? Para que se vuelva positivo. Eso dividido entre el flujo de caja del año siguiente. Es decir, en 5.6 años. El otro. ¿Cuántos flujos de caja acumulados negativos tengo? 3, ¿no? 3 más el flujo de caja. Ah, no, sí son 3 más el flujo de caja acumulado antes de la recuperación. Nuevamente valor absoluto. Y dividimos entre el flujo de caja del año siguiente. 4 años. Entonces, fíjense, con financiamiento el proyecto se recupera en menos años que el sin financiamiento. Es decir, la recuperación es mucho más rápida. Porque el tamaño de la inversión obviamente es menor, ¿no? El tamaño de la inversión del capital propio. ¿Estamos? Obviamente, mientras más rápido se recupera la inversión, es muchísimo mejor. Pero la recuperación debe ser, obviamente, menor que la vida útil del proyecto. ¿Estamos? Entonces, como conclusión, ¿qué podemos decir? ¿Aceptamos o rechazamos nuestro proyecto? Aceptamos. Aceptamos el proyecto. Aceptamos con financiamiento porque los resultados son mejores que el sin financiamiento. ¿No? Estamos generando valor para la empresa. Estamos generando una rentabilidad promedio del 25 o 20%. Estamos, por cada dólar invertido, estamos generando $1.35. Entonces se debe aceptar el proyecto con financiamiento. Pero sin embargo, con y sin financiamiento se debe aceptar. Pero obviamente la mejor opción es con financiamiento. Y ese financiamiento se debe cubrir con el sistema americano, ¿no? Como segunda instancia, el sistema francés, ¿no? Como segunda instancia, el sistema francés. ¿Estamos? Aún así, todavía los resultados son mejores que el sin financiamiento. Así que, jóvenes, esto es el modelo determinístico. Ahora lo que nos falta es el modelo probabilístico para determinar cuál de las variables tiene mayor impacto sobre las variables de salida, que son estos indicadores de evaluación. Pues lo que me voy a tener que preguntar en la siguiente clase es qué pasa, por ejemplo, si el coste de producción es un 70%. ¿Qué creen que va a suceder con el plan? No sé si el proyecto será viable financieramente. ¿Qué pasó? Negativo salió el El dice. proyecto no va. Pérdida total. Fíjense, simplemente cambié una variable, ya el proyecto no es viable financieramente. Ya tenemos un VAN negativo. Fíjense, las rentabilidades que está generando son menor a la tasa de descuento. Fíjense, una tasa simplemente cambié, o una variable, que es costo de producción. Es decir, he incrementado en 5% los costos de producción. Y fíjense los resultados que obtengo. Entonces, eso es lo que tengo que preguntar en la siguiente clase. ¿Qué pasa si los costos de producción son un 70%, un 80%? ¿Qué pasa si es 60%? ¿Qué pasa si es 50%? ¿Qué pasa si el precio de venta, por ejemplo, disminuye a 2.50? Ah, fíjense, todavía es viable el proyecto. ¿No? Y así tengo que ir preguntándome qué pasaría, por ejemplo, a ver si el monto del financiamiento simplemente sea el 50%. Bajan los resultados, pero aún sigue siendo viable, ¿no? Entonces, cada uno de estos tiene su impacto sobre la variable de salida. Eso vamos a hacer en la siguiente clase. ¿Estamos? No sé si alguien tiene alguna consulta, pues adelante. Aquí voy a parar la grabación para que no sea tan largo. Si tienen consulta, pues lo hacemos de manera interna.